y siempre conversando. Y siempre, buenos días muchachos, ¿qué tal? Buenos días. Y siempre conversando acerca de lo que hicimos la semana anterior para poder avanzar con lo que nos corresponde ahora. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Quién me ayuda? A ver, están revisando seguro lo que hemos hecho la semana pasada. A ver, ¿nadie? Histología vegetal. Hicimos histología vegetal. A ver si lo recuerdan, muchachos. Hablamos de histología. Y díganme, ¿en cuántos grupos se dividen los tejidos vegetales? ¿En cuántos grupos se logran dividir los tejidos vegetales? En dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Embrionario. Tejido. A ver, si me ayudan. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tejidos vegetales? ¿En cuántos grupos? A ver, rapidito. Los tejidos embrionarios, muy bien. Los embrionarios o meristemáticos o embrionarios. ¿Y los otros? Los tejidos. Esfuerzo, muchachos, un poquito de esfuerzo. Porque si lo recuerdan, su cerebro lo va a guardar mucho más rápidamente. Tejido embrionario y tejidos. A ver, si lo pueden hacer, muchachos. Recuérdenlo, son dos tipos de tejidos fácilmente reconocibles. Los embrionarios, que están en constante crecimiento, y los otros que ya no crecen y que cumplen una función específica. ¿Cómo llamamos a ese grupo de tejidos que ya crecieron y que ya no necesitan estar en constante división? ¿Cómo los llamamos? ¿Quién se acuerda? Tejidos definitivos o adultos. Definitivos o adultos. De ahí saquen nomás la proporción. Los embrionarios y los adultos. Los embrionarios son los jóvenes que recién se están formando y los adultos son los que ya cumplen una función específica. Eso es lo que tienen que recordar. Primer dato. Segundo dato. ¿Cuántos tipos de tejidos embrionarios hay? ¿Cuántos tipos de tejidos embrionarios hay? A ver, ¿quién lo recuerda? A ver, Uno. uno, son dos. Son dos tipos de tejidos embrionarios. ¿Quién los recuerda? ¿Quién los recuerda? Son dos. A ver, ¿quién me dice cuáles son? Meristemáticos. Ya, son meristemos. Pero ¿cuántos tipos de meristemos hay? Lo mencionamos también. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuántos tipos? Son dos. ¿Cuáles son? A ver, muchachos, demuestren que sí han leído algo o que recuerdan algo de lo que hicimos la semana pasada. El meristemo apical o primario, meristemo primario o apical, y el meristemo secundario o llamado también cambium. El meristemo primario y el meristemo secundario. ¿Por qué lo llamamos primario? Porque aparece desde que la planta empieza a formarse. Desde que la semilla germina, empieza a producir este tipo de tejido, ¿de acuerdo? Desde que la semilla germina. Y el meristemo secundario aparece después del primer año de vida. Después del primer año de vida. El meristemo primario o apical se encuentra en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. ¿Cómo se llama el meristemo en el tallo? El meristemo primario en el tallo. ¿Qué nombre lleva? El meristemo primario en el tallo, ¿qué nombre lleva? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre le damos cuando el meristemo está en el tallo? Al muchacho, sí lo pueden recordar. El meristemo en el tallo tiene un nombre. ¿Quién me ayuda? Lo llamamos, ¿nadie? Se le llama yemas. Son las yemas. Y hay dos tipos de yemas. La yema apical, ¿de acuerdo? Y la yema axilar. La yema apical
es la que se encuentra en el extremo del tallo y le va a dar crecimiento en longitud. Y las yemas axilares son las yemas que le van a permitir crear ramas, crear hojas, crear flores, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que necesite la planta en ese momento de su desarrollo. ¿Estamos? Y eso es a nivel del tallo. Y en la raíz, ¿alguien recuerda cómo llamamos a ese meristemo en la raíz? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese meristemo en la raíz? En los tallos es yema. En los tallos lo llamamos yema. Y en la raíz, ¿qué nombre le damos a nivel de la raíz? ¿Cono vegetativo? Cono vegetativo, muy bien. El cono vegetativo. Y el cono vegetativo es un tejido que está en el extremo de la raíz que le permite crecimiento en longitud. Y cuando nosotros eliminamos el cono vegetativo, ¿qué va a aparecer en la raíz? Aparecen las raíces secundarias, ¿de acuerdo? Primero, la raíz principal, que es la que está creciendo con el meristemo. Si nosotros le cortamos el meristemo, inmediatamente aparecen las raíces secundarias, apoyando al crecimiento de la planta en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos al meristemo primario y al meristemo primario o apical. El meristemo secundario está por dentro. ¿Qué forma tiene el meristemo secundario? ¿Cómo lo encontramos al meristemo secundario? A ver, ¿cómo está? ¿Dónde encuentro al meristemo secundario? ¿Dónde está el meristemo secundario? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Está externamente como el meristemo primario o está internamente? ¿Qué opinan? A ver, muchachos. Internamente. Interno, muy bien. ¿Y qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Porque eso es una característica de este tejido. Forma cilíndrica. Exacto, cilíndrica o circular. Muy bien, es interno y de forma cilíndrica o circular. Lo llamamos cambium. ¿Cuántos tipos de cambium hay? ¿Cuántos tipos de cambium hay? Dos. A ver, ¿quién me dice cuáles son? ¿Cuáles son estos dos tipos de cambium? A ver, cambium vascular y el cambium Helógeno. felógeno o suberoso. Cambium vascular y el cambium suberoso o llamado también felógeno. Muy bien. El cambium vascular es más externo, o sea, es más periférico y forma hacia la parte de afuera el suber o corcho y forma hacia la parte de adentro la felodermis. El cambium suberoso o felógeno forma hacia afuera el corcho o corteza del árbol y hacia adentro un tejido de relleno llamado felodermis. En cambio, el cambium vascular es interno y el cambium vascular produce a los vasos conductores o tejido conductor. ¿Cuáles son estos tejidos conductores, muchachos? ¿Cuáles son estos tejidos conductores? A ver, ¿cuáles son los tejidos conductores? Son dos. ¿Quién los recuerda? ¿Cuáles son dos? ¿Cuáles son estos dos tejidos conductores? ¿Quién me ayuda? Colenquima y... No, esos son tejidos de sostén. Los tejidos vasculares. no, floema. Ahora sí, floema y Xilema. xilema. Muy bien, floema y xilema. Entonces, si ustedes lo recuerdan, porque eso sí lo habíamos conversado, el anillo interno, que es el cambium vascular, el anillo interno, que es el cambium vascular, forma los vasos conductores. Hacia afuera forma el floema, pero hacia adentro forma el xilema. Este xilema se renueva cada año y cada año deja una marca. Esos anillos que encontramos en la parte interna, en el corte transversal de un árbol, esos anillos son el xilema, ¿de acuerdo? Y cada anillo, perdón, nos está marcando un año de vida de la planta. Nos está marcando un año de vida de la planta. ¿Estamos entonces? Ahí tenemos al floema y al xilema. Muy bien. Entonces, ya tenemos meristemo primario o apical, porque se encuentra en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz.
En el tallo lo llamo yema y en la raíz lo llamo cono vegetativo. Y el meristemo secundario lo llamo cambium, es interno y forma dos anillos. El anillo más externo es el cambium suberoso y el anillo más interno es el cambium vascular. ¿De acuerdo? Punto, se acabó. Ahora, nos vamos a los tejidos adultos o definitivos. Dentro de los tejidos adultos, los diferenciamos por la función que vayan a cumplir, funciones que vayan a cumplir. Por lo tanto, tenemos tejidos de protección, tejidos fundamentales que mantienen vivo a la planta, tejido conductor que conduce la savia, tejido de sostén que le da resistencia y tejido secretor que ayuda a eliminar cierto tipo de sustancias de acuerdo hacia el medio externo del vegetal. Entonces, cuando hablamos de tejido de protección, vamos a ver dos tipos de tejido. Dos tipos. El de protección, que está protegiendo, que está en la parte externa de la planta. Tenemos básicamente al tejido, el tejido de protección joven, llamado epidermis, porque está formado por células vivas, y la peridermis, que está formado por células muertas. La epidermis la encontramos en tejidos, en partes jóvenes, hojas, tallos jóvenes, hierbas, ¿de acuerdo? Frutos, flores, está protegiendo la parte externa, ¿de acuerdo? Y la peridermis, ¿de acuerdo? Está formado básicamente por un tejido muerto que está protegiendo la parte externa. En otras palabras, es la corteza dura y fuerte que encontramos en la parte externa. ¿De acuerdo? La epidermis, que es un tejido joven, puede tener ciertas modificaciones. Estas modificaciones básicamente son, por ejemplo, una capa externa que se llama cutícula, que está formada por una cera llamada cutina, que evita la pérdida de agua. Otra modificación son los pelos o tricomas que podemos encontrar en una planta. Y otras son los estomas. Si ustedes recuerdan, los estomas son poros y están formados por unas células llamadas células oclusivas que tienen forma arriñonada. Estas células, cuando se reúnen, forman un orificio o un agujero llamado ostiolo, que es el agujero del poro donde está produciéndose el estoma. El estoma tiene a las células oclusivas, tiene al ostiolo y tiene una cámara que se le llama cámara subestomática. El estoma es el lugar donde le permite a la planta respirar y transpirar. Respira y transpira por ese poro o ostiolo. Muy bien, entonces ya tenemos la epidermis. La peridermis simplemente es un tejido muerto que aparece después del primer año y se origina a partir del cambium vascular, perdón, del cambium suberoso. El cambium suberoso origina a este tejido. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tejido de protección. El tejido fundamental lo llamamos parénquima, si se acuerdan. El parénquima tiene células que están formadas, así parecen muros, parecen pequeños muros. Por eso lo llaman tejido parenquimático o muriforme. Parenquimático o muriforme. Ahora, dependiendo de qué hace este tejido, tiene dos nombres. Un tejido parenquimático clorofiliano y un tejido parenquimático incoloro. Entonces ya te está dando una idea. Si es parenquimático clorofiliano, tiene clorofila. Y si tiene clorofila, ¿qué función realiza? La fotosíntesis. Fotosíntesis, punto. Entonces, si ese tejido parenquimático clorofiliano realiza fotosíntesis, ¿ahora entiendes por qué lo llaman fundamental? ¿Entiendes por qué se le llama tejido fundamental? Se le llama fundamental porque mantiene vivo a la planta, porque lo alimenta, produce la fotosíntesis, la principal reacción que permite que la planta se mantenga viva. Entonces, es un tejido parenquimático clorofiliano, llamado fundamental. Alimenta al tejido, alimenta a la planta y al tejido y a las demás estructuras. Muy bien. Hay dos tipos de tejido parenquimático clorofiliano. El muriforme o en empalizada, donde sus células están así totalmente unidas como si fuera un muro. Y hay otro que lo llamamos parénquima clorofiliano lagunar. Ese parénquima clorofiliano lagunar es básicamente formado por células así redondas que crea lagunas o espacios vacíos dentro del tejido. Esas lagunas o espacios vacíos le permiten
básicamente transportar gases y transportar agua por su estructura, ¿de acuerdo? Ese es el tejido parenquimático clorofiliano. Y el tejido parenquimático incoloro tiene varias funciones. Uno, por ejemplo, el parénquima clorofiliano incoloro de reserva, que almacena almidón. Hay un parénquima acuífero que almacena agua. Hay un parénquima aerífero que almacena aire. Entonces, dependiendo de lo que esté usando o lo que esté almacenando, puede almacenar carbohidratos o reserva como almidón, puede almacenar aire o agua, dependiendo de lo que necesita. ¿De acuerdo? Punto. Ya tenemos el dato. El tejido conductor es el tejido formado básicamente para llevar y transportar la savia. Hay dos tipos de tejido conductor. Se forma a partir del cámbium vascular. Y tenemos al xilema y al floema. El xilema es el que se encarga de llevar la savia bruta o inorgánica desde el suelo hacia las hojas. El xilema. Este xilema está formado por células muertas que están llenas de lignina y forman tubos muy resistentes a la presión. Absorben o permiten que el agua ingrese y sube por capilaridad hacia la parte más alta de la planta. Ese es el xilema, ¿de acuerdo? Células muertas con paredes llenas de lignina. En cambio, el floema no. El floema es un tejido único que aparece desde que la planta empieza a formarse y dura durante toda la vida de la planta. Pero tiene una particularidad. Es un tejido que está formado por células vivas, pero sin núcleo. O sea, son células anucleadas. Es que lo que pasa es que la célula pierde el núcleo y pierde el citoplasma. Al perder el núcleo y al perder el citoplasma, permite que la savia orgánica, llena de carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todo lo que se ha producido en los tejidos, baje a través de ella y se distribuya en la planta. Entonces, la savia orgánica pasa a través de estas células y para que pueda realizarse, entonces la célula tiene que perder su núcleo para poder permitir el paso de las sustancias. Pero la pregunta vendría a ser, entonces, ¿cómo es posible que este tejido que está sin núcleo se mantenga vivo? Es que el floema tiene células adyacentes que lo alimentan, que lo mantienen vivo y que lo van a mantener funcionando. Esas células adyacentes las llaman células nodriza. Y ustedes saben que las nodrizas, ustedes las conocen como las nanas, se podría decir, de los bebés. Entonces, estas son células nanas, entre comillas, que alimentan, cuidan y protegen al floema y permiten la circulación de la savia orgánica. La savia orgánica viene desde las hojas después de haber realizado la fotosíntesis y se distribuye por toda la planta, ¿de acuerdo? Por toda la planta. Y puede ir a la raíz, puede ir al tallo, puede ir a la semilla, puede ir a la flor, a cualquier otra parte. Muy bien. Ahora, luego de esto tenemos al tejido de sostén. Los tejidos de sostén son tejidos fuertes que tienen que sostener a la planta. Hay dos versiones, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es célula viva, el esclerénquima es célula muerta. El colénquima está formado por células hexagonales que tienen los ángulos llenos de celulosa que le dan mucha flexibilidad y movimiento. Es un tejido resistente, pero flexible, que no se rompe tan fácilmente, ¿de acuerdo? Lo encontramos en los tallitos de las hojas, en los tallos de las flores, en el césped, por ejemplo. Ahí encontramos la estructura. Muy bien. Ahora, el otro tejido es el tejido llamado esclerénquima. El esclerénquima sí está formado por células muertas, totalmente células muertas, cuyas paredes están duras y lignificadas. Hay dos tipos de esclerénquima. Las fibras, que son las células, y las escléridas. Las fibras y las escléridas, ¿de acuerdo? Las fibras son células largas, muy largas, ¿de acuerdo? Que tienen las paredes totalmente duras y lignificadas, que le van a permitir generar fibras muy fuertes, como el yute, como el cáñamo, como el lino, que son fibras que incluso se utilizaron mucho en el antiguo Incario y en las antiguas culturas precolombinas acá en el Perú. Utilizaban estas fibras para mezclarlas con el algodón y darle una mayor resistencia, por ejemplo, a los mantos.
Los mantos paracas tenían estas fibras y por eso es que han soportado el paso del tiempo hasta actualmente. Y podemos ver estos mantos porque estas fibras han soportado el paso del tiempo. Estas fibras también las usaron para construir puentes colgantes, para construir los quipus, que eran básicamente su sistema de, se podría decir, de escritura que manejaban los incas, ¿de acuerdo? Bien, y el otro son las escléridas o células escleróticas, ¿de acuerdo? Estas células son células isodiamétricas, así redondas o esféricas, que tienen todas las paredes llenas de lignina, totalmente muertas y duras. ¿Y dónde las encontramos? Las encontramos, entre comillas, en las pepas de las frutas. Por ejemplo, ¿qué pepas tienen esto? Si se acuerdan del durazno, si se acuerdan de la aceituna, si se acuerdan de las ciruelas, son pepas duras, leñosas, ya. Allí encontramos a estas escléridas, ¿de acuerdo? Las escléridas o células pétreas también las llaman, porque son células duras y fuertes como si fueran células de piedra. Bien, muy bien. Entonces, eso es los tejidos secretores. No, pero los tejidos de sostén. Nos falta hablar de los tejidos secretores, el último grupo. Los tejidos secretores son los que liberan sustancias. Son los que liberan sustancias, ¿de acuerdo? ¿Qué sustancias están liberando? Por ejemplo, pueden liberar látex, esa sustancia lechosa que sale de las plantas. Pueden liberar aromas, ¿de acuerdo? Aromas, olores, como lo encontramos en las bolsas secretoras de las naranjas o de los limones. Pueden producir pelos glandulares como la ortiga, o los nectarios, que son los que producen el néctar dentro de la flor. La flor tiene en la parte interna el nectario. El insecto llega a buscar al néctar, se mete dentro de la flor, saca el néctar, pero al llegar se está llevando el polen de la flor y se lo lleva a otra flor. Y son agentes polinizadores. Los insectos, al buscar el néctar, ayudan en la función de polinización. Eso es lo que nosotros habíamos conversado la semana pasada, ¿de acuerdo? Y habíamos hablado acerca de los tejidos vegetales. Hoy día, según ustedes han revisado, ¿de acuerdo? Hoy día nos toca hablar acerca de qué. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué toca trabajar hoy día, muchachos? Aparte de que ya hemos estado revisando lo que es tejidos, ¿cuál es el tema de hoy día? ¿Quién ha leído algo del tema de hoy día? Reproducción. Reproducción en vegetales. Reproducción, pero ¿en dónde? En los Vegetales. exacto, Vegetales. reproducción en vegetales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar acerca de eso y vamos a ver qué podemos encontrar acerca de la reproducción vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver muchachos, esperen un minuto. Vamos a empezar a compartir. ¿De acuerdo? Espérense un minutito, por favor. Ahorita. ¿Estás? Aquí está. Ahora sí, muchachos. Déjenme que cargue esto. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar a compartir. Ya abrí
el PPT, así que vamos a trabajar con lo que es reproducción vegetal. ¿Estamos de acuerdo? A ver, compartimos esto, porque se demoraba en abrir, ya está, aquí vamos. Me informan a la hora que pueden verlo, por favor, si serían tan amables. ¿Ya se puede ver, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, entonces empezamos. Aquí va. Entonces, al ataque. Al ataque. Vamos con esto. Muy bien. Ya está. Empezamos con Grupo San Marcos, siempre acompañándolos, muchachos. Aquí vamos. Biología. Y tenemos al anual egresado con reproducción vegetal. Bien. Cuando he visto la separata que les han enviado, y en la separata básicamente habla acerca de la reproducción de las angiospermas y de las gimnospermas, ¿de acuerdo? Angiospermas y gimnospermas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la reproducción en vegetales, ¿de acuerdo? La reproducción es una de las características que forma parte de los seres vivos. Es la principal característica que forma parte de los seres vivos. Es importante porque permite la perpetuidad de la especie y mantener el material genético de la especie. ¿De acuerdo? Entonces, las especies a partir de la reproducción pueden perpetuar la especie, o sea, mantenerla en el concepto de ecología, en el concepto ecológico y biológico, y al mismo tiempo mantener su material genético, hacerlo viable, hacerlo funcional. En el caso de los vegetales, ¿de acuerdo? En el caso de los vegetales, hay dos mecanismos de reproducción que siempre se van a presentar. Hay un proceso sexual y un proceso asexual. ¿De acuerdo? Un proceso sexual y un proceso asexual. ¿De acuerdo? Entonces, la diversidad de las especies, ¿de acuerdo? La diversidad de las especies se produce justamente por este proceso sexual. Y por eso es que hay una gran variabilidad y mezcla de materiales y por lo tanto se generan muchas características nuevas. En el reino planta, las mezclas de especies es mucho más factible que en animales. ¿De acuerdo? Y muchas veces las mezclas generan especies en un momento muy rápido. O sea, en animales se demora un poco más, pero en las plantas a veces las variaciones se dan de una manera mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, y otro dato importante es que las plantas también son hermafroditas. Entonces, como son hermafroditas, obligatoriamente, como tienen los dos sexos en el mismo individuo, pueden producir esa mezcla o pueden producir esa recombinación. ¿De acuerdo? Ahora, las dos grandes formas de reproducción se observan en las angiospermas y en las gimnospermas. Si ustedes recuerdan, las gimnospermas se reproducen por semillas, pero no producen flores. Y las angiospermas tienen flores, tienen frutos, y las semillas están localizadas dentro de los frutos. ¿De acuerdo? Ahora, separando de las angiospermas y las gimnospermas, tenemos los dos grupos más importantes, que son los musgos, las briofitas, y los helechos, que no tienen semillas, y su principal forma de reproducción es a partir de esporas, pero también presentan reproducción sexual. También hay un grupo de, hay una forma de reproducción sexual. ¿De acuerdo? Entonces, las esporas son una forma de reproducción asexual, pero también presentan formas de reproducción sexual. Ahora, aparte de esto, de los musgos y de los helechos, tendríamos que hablar también de las algas, porque también forman parte de este gran grupo de plantas. ¿De acuerdo? Recuerda que tenemos a las criptógamas, donde están las talofitas, briofitas y pteridofitas, ¿de acuerdo? Estas se reproducen solamente a partir de esporas, ¿bien? Pero también tienen una fase sexual. Y después vienen las fanerógamas, que se reproducen por semillas, donde encontramos a las gimnospermas y a las angiospermas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos.
Empezamos a hablar de la reproducción en algas. La reproducción en algas, ¿de acuerdo? Todas las algas se reproducen tanto de manera sexual como asexual. ¿De acuerdo? Esto ocurre básicamente a través de la alternancia de generaciones, que ya te lo expliqué. Alternan generaciones, una generación asexual y una generación sexual, una generación asexual y una generación sexual. ¿De acuerdo? En las algas vamos a encontrar una reproducción sexual donde se producen gametos y una reproducción asexual donde se reproducen esporas, en una manera así sucesiva, alternancia de generaciones. Aquí tienen la reproducción o el ciclo de vida de un alga, ciclo de vida de las algas, ¿de acuerdo? Muy bien. Está pasando por una fase gametofítica y una fase esporofítica. Una fase gametofítica y una fase esporofítica. Donde veas el término de esporas, es la fase de reproducción asexual. Donde veas gameto masculino y femenino, es la fase de reproducción sexual. Entonces, las algas normalmente nosotros las vemos en su fase de esporas, o sea, en su fase asexual. Esta que están viendo acá, en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esas algas, ¿de acuerdo? Estas algas tienen una forma de reproducción asexual. Una forma de reproducción asexual. ¿De acuerdo? Aquí está. Este es el alga de reproducción asexual. Esta genera esporas por mitosis. Estas esporas germinan en el agua y a partir de esta germinación generan a dos plantas donde se van a generar gametos. Una masculina y la otra femenina. El gameto masculino y el gameto femenino se liberan al agua. Cuando los gametos se fusionan, generan al huevo cigoto. Este huevo cigoto germina y da origen a una planta esporofítica, donde se va a desarrollar las esporas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un dato interesante. En estas algas, el gameto masculino y el gameto femenino se parecen en forma y tamaño. Por eso la llaman singamia. Singamia. ¿De acuerdo? ¿Por qué singamia? La llaman singamia, ¿de acuerdo? Porque los dos gametos son iguales. Los dos gametos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, no ves diferencias entre uno y otro. Por eso, como ves la figura, se parecen bastante. Entonces, como los dos tienen movimiento, se mueven en el agua, se fusionan y nuevamente da inicio a una parte de huevo cigoto. Entonces, recuerda, aquí tienes la fase esporofítica, que es la fase asexual, y la fase gametofítica, que es la fase sexual en las algas. Las algas pasan por esas dos etapas, ¿de acuerdo? Pasan por esas dos etapas, ¿de acuerdo? Mírenlo bien. Esto es reproducción en algas, su fase asexual y su fase sexual. Punto, nada más, no voy a decirte nada más. Ahora nos vamos a la reproducción. Aquí tienes otra forma de verla también, ¿de acuerdo? Esta es otra forma de verla. ¿Estamos de acuerdo? Acá está la fase esporofítica diploide. Esta fase esporofítica diploide genera esporas. Las esporas germinan y generan al gametofito masculino y al gametofito femenino. El masculino genera el gameto masculino, el gametofito femenino, el gameto femenino, que son iguales, se fusionan, dan origen al huevo cigoto. Este huevo germina y nuevamente forma al esporofito. Y se pasa por las dos etapas, ¿de acuerdo? Una etapa asexual y una etapa sexual. Etapa asexual y etapa sexual. Muy bien. Ahora nos vamos con la reproducción de los musgos. Los musgos, ¿de acuerdo? Son esas pequeñas plantas muy pequeñitas que nosotros encontramos en la naturaleza. Y se dice que son las primeras plantas que son capaces de tratar de, que se aventuraron, hay que decirlo así, se aventuraron y salieron del agua y empezaron a ocupar espacios secos. Espacios secos. Por eso dicen que estas plantas básicamente son las pioneras, son las primeras plantas en aparecer sobre la tierra, ¿de acuerdo? Salieron del agua, ¿de acuerdo? Salieron del agua y empezaron a sobrevivir afuera, ¿de acuerdo?
Ahora, muchachos, ya habíamos visto las estructuras de un musgo. En el musgo encontramos un rizoide, un cauloide y un filoide. Recuerda que estos no son ni raíz, ni tallo, ni hoja. Son masas celulares que cumplen las funciones de raíz, pero son masas nada más, no son tejidos ni estructuras hechas, sino son masas celulares que absorben, masas celulares que realizan fotosíntesis y masas celulares que sostienen la estructura, nada más. Esto que estamos viendo acá es la fase esporofítica. Lo que pasa aquí, ¿de acuerdo? Estamos viendo a un esporangio y en el esporangio se van a formar las esporas. ¿De acuerdo? Entonces, si leen ustedes acá, dice, en época reproductora, en el extremo del caulidio, que es el tallo, ¿de acuerdo? Crece un pedúnculo con una estructura engrosada llamada cápsula o esporangio. Está protegido por una cofia o capa o tapa, ¿de acuerdo? Cofia o tapa. Esta cápsula madura se abre y libera a las esporas. Las esporas son células especiales y resistentes que dispersadas por el agua y el viento caen al suelo y germinan, dando lugar a nuevos musgos. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá. Este es el ciclo reproductor del musgo. ¿De acuerdo? Estos son los gametofitos. El gametofito en su parte superior tiene dos órganos reproductores, el anteridio y el arquegonio. El anteridio es el masculino y el arquegonio es el femenino. Estos producen gametos, el gameto masculino y femenino respectivamente. ¿De acuerdo? Estos gametos, la fecundación de los gametos, ¿de acuerdo? El gameto masculino se mueve hacia el gameto femenino y gracias a la lluvia lo fecunda, formando un cigote diploide. ¿De acuerdo? Aquí está. El gameto masculino ingresa al arquegonio y fecunda al gameto femenino y genera el huevo o cigote. ¿De acuerdo? Ahora, este huevo o cigote, ¿de acuerdo? Empieza a dividirse, se desarrolla dentro del arquegonio y origina el esporofito diploide. ¿Qué es esto? Origina al esporofito diploide, que adopta una forma de cápsula, por donde por meiosis, se van a formar las esporas. Estas esporas haploides, ¿de acuerdo? Van a caer al agua y van a germinar. Las esporas son liberadas y germinan originando una planta delgada y filamentosa y muy frágil que forma nuevamente un gametofito que va a repetir el ciclo. Entonces, aquí tenemos a los gametofitos, generan el gameto masculino y femenino. El masculino se mueve y fecunda al gameto femenino en el arquegonio, se forma el huevo cigoto. A partir de ese huevo cigoto se genera una pequeña estructura llamada esporofito, que contiene a una cápsula llena de esporas. Estas esporas, ¿de acuerdo? Estas esporas por meiosis, formadas por meiosis, cuando maduran salen de la cápsula y germinan en el agua. Y al germinar vuelven a formar a los gametofitos. Un dato que me gustaría que manejen y que observen. En este caso, el gametofito es el visible. La fase gametofítica es la que nosotros vemos, mira, es la que nosotros estamos observando. Pero la fase esporofítica es la microscópica, es la que no vemos porque está totalmente pequeña y todo esto se realiza dentro del agua. Entonces, el gametofito, ¿de acuerdo? Es básicamente lo visible, lo grande, lo que nosotros vemos de la planta, es el gametofito. Y el esporofito es lo microscópico. ¿De acuerdo? Microscópico. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, esto es la reproducción en los musgos. En los musgos, la fase gametofítica es la más desarrollada y la esporofítica es la fase más reducida o microscópica. Muy bien, acá tenemos otra forma de ver la misma situación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo la fase gametofítica, donde se forman los gametofitos masculinos y femeninos. Estamos viendo al anteridio y al arquegonio. El anteridio produce el gameto masculino que se mueve,
necesita agua, en este caso, se mueve y llega hacia el arquegonio. Cuando llega al arquegonio, lo fecunda y a partir de esta fecundación se genera un huevo cigoto. Ese huevo cigoto empieza a desarrollarse y genera al esporofito. Mira, genera al esporofito. El esporofito genera una estructura en forma de cápsula que produce a las esporas. Estas esporas caen al agua y empiezan a germinar, generando un pequeño protonema, y a partir de este protonema se vuelven a formar las plantas llamadas gametofitos. Aquí en esta planta, encontramos ya los rizoides, los cauloides y los filoides. Si se fijan, es lo más visible. Acá solamente aparecen esas pequeñas cápsulas, pero acá se está viendo toda la estructura. Entonces, esto es el músculo. Ahora, los helechos. Los helechos, ¿de acuerdo? Los helechos tienen la característica de presentar también dos formas o dos ciclos de reproducción, una fase asexual y una fase sexual. Pero en este caso se invierte. La fase asexual es la visible, es la más grande, y la fase sexual es la que se ha reducido a la mínima expresión, produciendo básicamente células muy pequeñas, ¿de acuerdo? Microscópicas casi. Entonces, si leemos, en el ciclo de vida del helecho existen dos etapas bien diferenciadas, el esporofito y el gametofito. Una es diploide y la otra es haploide. La fase diploide es asexual y la diploide es sexual. La fase diploide es asexual, ¿de acuerdo? Los helechos tienen un ciclo de vida con alternancia de generaciones. En otras palabras, su ciclo de vida requiere de 2 generaciones de plantas para completarse. Las 2 generaciones difieren entre sí respecto a varios aspectos, y uno de ellos es la carga cromosómica. Así, un helecho pasa por una generación diploide, donde participa el esporofito, y otra que es la haploide, donde se forma el prótalo o gametofito. ¿De acuerdo? Diploide es el esporofito y haploide es el gametofito. La generación diploide es una planta completa, con todos los cromosomas completos, mientras que el haploide solamente tiene la mitad del número cromosómico. Aquí lo tenemos. Esto es una visión general de la reproducción de los helechos. Esto que están viendo acá es la fase esporofítica. Esta es la fase esporofítica, mucha más desarrollada. Y lo que estamos viendo a este lado es la fase gametofítica, donde se forman los gametos para dar origen a un huevo o cigoto. ¿De acuerdo? Acá vemos ya el desarrollo más completo. Mira, esto es el esporofito. Es una planta diploide. Este esporofito tiene raíz, tiene un tallo subterráneo y tiene las hojas llamadas frondas. Raíz, tallo subterráneo y las hojas llamadas frondas. ¿De acuerdo? En un momento determinado, en la parte de atrás de cada foliolo, este es un foliolo, en la parte de atrás aparece una bolsa llamada soro. Y dentro de esa bolsa aparecen una gran cantidad de estructuras que parecen pequeñas cápsulas que le vamos a dar el nombre de esporangio. Esporangio. Dentro del soro están los esporangios. Los esporangios en su interior, por meiosis, generan células llamadas esporas. Por meiosis, generan células llamadas esporas. Cuando las esporas están maduras, el esporangio se abre y al abrirse el esporangio, libera a la espora. La espora cae al agua, ¿de acuerdo? Y empieza a germinar. Al germinar, da origen a una estructura llamada prótalo o gametofito. Este prótalo o gametofito es microscópico, es pequeño, pero tiene forma de corazón, forma acorazonada, como la ven acá. Forma de corazón. Y este prótalo o gametofito se encarga de formar a los gametos. Forma a los gametos. Por ejemplo, forma al arquegonio y al anteridio. El arquegonio, como ya deben ustedes irse dando cuenta, es la parte femenina y el anteridio es la parte masculina. El anteridio produce a los anterozoides, que son móviles porque tienen flagelos para desplazarse. Como todo esto se realiza en el agua, todo esto se realiza en el agua, ¿de acuerdo?
Entonces, como se realiza en el agua, el anterozoide se mueve, sale del anteridio, se mueve y busca a la oósfera, que es el gameto femenino, lo busca y lo fecunda, ¿de acuerdo? Esta fecundación genera un embrión, y de ese embrión empieza a formarse un nuevo esporofito, y se cerró el ciclo. Entonces, en este caso, si ustedes se habrán dado cuenta, la fase esporofítica es la que desarrolla más, es la que vemos más. En cambio, la fase gametofítica es microscópica, casi no la vemos y se realiza en el agua. ¿De acuerdo? Y se realiza en el agua. La fase gametofítica, ¿de acuerdo? Es microscópica, se realiza en el agua. En cambio, la fase esporofítica es visible y la vemos nosotros. Es la parte más grande y visible del helecho. Entonces, ahí tienes otra vez la alternancia de generaciones. Pasa por una fase esporofítica diploide y una fase gametofítica haploide. Esporofítica diploide y gametofítica haploide. Entonces, ahí tenemos básicamente a el helecho. Esta es la reproducción de los helechos. Estas son las pteridófilas. Punto. Muchachos, acá ya hemos avanzado con dos versiones. Con tres. Y hemos hecho algas, hemos hecho musgos y hemos hecho helechos. Ahora nos vamos con las gimnospermas. ¿Qué pasa con las gimnospermas? Las gimnospermas son plantas que se reproducen a través de semillas. ¿De acuerdo? A través de semillas. Estas semillas, ¿de acuerdo? Estas semillas, en las gimnospermas hay una particularidad, hay una diferencia, se podría decir. En las gimnospermas, estas semillas, ¿de acuerdo? Estas semillas están libres, están desnudas, ¿de acuerdo? Están desnudas. ¿De acuerdo? Estas semillas desnudas, ¿de acuerdo? Se dan porque las gimnospermas no producen flores. Lo que producen son conos, como los que están viendo acá. Un cono masculino, un cono femenino, ¿de acuerdo? Conos, pero no dan origen a a una flor, se podría decir. No tienen todas las estructuras de una flor, no las presentan. ¿Estamos de acuerdo entonces? Eso lo vamos a observar aquí. Leamos esto. Los conos masculinos liberan los granos de polen y al contactarse con la parte femenina, emite un tubo polínico y fecunda al óvulo. Se forma la célula o huevo que origina el embrión, que se rodea de cubiertas formando a la semilla. Pero no hay flores, porque no hay la estructura completa. Entonces, aquí lo tienen, muchachos. Aquí está. Esta es la reproducción de las gimnospermas. Estamos viendo un pino, ¿de acuerdo? Un árbol de pino. Ese árbol de pino ustedes ya lo conocen, básicamente. Podrían hablar que es un árbol de Navidad, si quieren llamarlo de alguna manera, es más práctico de recordarlo así. Son los pinos. En estos pinos, cuando llegan a la etapa reproductiva, generan conos, ¿de acuerdo? Tenemos al cono ovulado y al cono de polen. Cono ovulado y cono de polen. ¿De acuerdo? Estos conos están formados por escamas. Y en la base de estas escamas, por meiosis, generas una megaspora. Esta megaspora lo llamamos el gametofito femenino. Este es el gametofito femenino. Estamos. En el otro lado, en otra rama, aparece el cono de polen. Este cono de polen genera en una de sus escamas un microsporangio que por meiosis se divide y genera el grano de polen. Este grano de polen tiene dos núcleos, célula generativa y célula tubular. La célula tubular, cuando este grano de polen llega hacia esta zona donde está esta escama ovulada con esta oósfera, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? El grano de polen llega y empieza a formar el tubo polínico. A través del tubo polínico, la célula generativa envía básicamente su núcleo y se fusiona con la oósfera o con la estructura que nosotros vamos a llamar el gameto femenino.
y de la unión de los dos se forma el embrión. El embrión se cubre de células y se convierte en una semilla, ¿de acuerdo? Y estas semillas, mira, desnudas y desprotegidas, generan estructuras que les permiten desplazarse o moverse. Por ejemplo, generan estas estructuras que parecen alitas. ¿Y por qué son importantes? Porque cuando la semilla cae, esas alitas le permiten planear en el aire y eso les permite moverse, o sea, alejarse de la planta madre. Imagínate lo terrible que sería que todas las semillas caigan justo al costado de la planta madre y todas empiezan a germinar. O sea, sería una pues competencia total para que las plantas puedan desarrollarse. Y no todas lo van a poder hacer, lógicamente, por la competencia. Pero en cambio, si tú tienes estas estructuras, el aire las va a llevar mucho más lejos y eso les va a permitir dispersarse en el ambiente y así permitir que las plantas tengan cada uno su espacio y puedan desarrollarse. Creo que eso sí pueden entender. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay problema. Entonces, ahí tenemos el dato. Esto es las gimnospermas. Gimnospermas. Ahora, observen, ¿ah? La fase esporofítica es la más visible, porque esta es la que nosotros vemos, es muy visible y la vemos durante casi todo su tiempo de vida de la planta. La fase gametofítica es pequeña. Estos conos son pequeños y aparecen escondidos entre las ramas y no vemos, nosotros no vemos ni a la megaspora ni al microsporangio, no lo vemos, esto es microscópico. Entonces, en este caso, básicamente, la fase gametofítica es muy pequeña, ¿de acuerdo? Es muy pequeña o microscópica, ¿de acuerdo? Es muy pequeña o microscópica. ¿De acuerdo? Muy pequeña o microscópica. Y básicamente no la podemos ver. Pero la fase esporofítica es mucho más grande y desarrollada. Entonces, ahí se están dando cuenta cómo las alternancias de generaciones varían. Si ustedes recordando y regresando un poquito hacia atrás, ¿de acuerdo? En los musgos, la fase gametofítica es la más desarrollada y la esporofítica es mucho más reducida. En los musgos, la gametofítica desarrolla y la esporofítica se reduce. Pero en los helechos las cosas cambian. En los helechos la fase esporofítica es muy grande y la gametofítica se ha reducido microscópicamente. ¿De acuerdo? Y en las gimnospermas se mantiene esto. La esporofítica es mucho más grande y la gametofítica se ha reducido a la mínima expresión. Es importante, lógicamente, pero es microscópica y no la vemos. ¿De acuerdo? Es microscópica y no la vemos. Muy bien. Ahora sí nos vamos a la reproducción de las angiospermas. Las angiospermas son plantas más evolucionadas y se han adaptado mejor al medio ambiente, al medio terrestre, y han creado estructuras que les sirvan para la reproducción. En este caso, han dado origen a las flores. ¿De acuerdo? En este caso, en la reproducción de las angiospermas, hay polen, hay polinización. Estamos hablando de un embrión, de la formación de un embrión. El embrión se localiza dentro del fruto, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a encontrar a la semilla con sus características más importantes. Entonces, hablando de la reproducción de las angiospermas, muchachos, aquí tienen el ciclo, más o menos para que se den cuenta de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Acá tenemos a la flor. La flor tiene al estambre y tiene al pistilo. En el estambre se produce la microsporogénesis, que es la formación del grano de polen. Y en el pistilo se produce la megasporogénesis, que es la formación del saco embrionario, donde se forma la megaspora. Esta megaspora es una célula haploide que va a ser fecundada. Cuando el grano de polen madura, llega hacia el pistilo. En el pistilo se produce el tubo polínico,
que llega hacia el saco embrionario, lo perfora y a través de este tubo polínico, el núcleo espermático se une con la oósfera y genera al nuevo embrión. Este nuevo huevo o cigoto que se ha formado empieza a dividirse, ¿de acuerdo? Y bueno, acá hay una doble fecundación. Se forma el huevo o cigoto y un tejido que lo envuelve, que lo llamamos endospermo. Este endospermo es un tejido que va a alimentar al embrión y lo va a mantener vivo hasta que este embrión germine. ¿De acuerdo? Es lo que lo va a ayudar a germinar. Entonces, el embrión, el endospermo y la capa de tejidos que lo protege forman la semilla. Y la semilla está protegida por el fruto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos acá un poquito recordando cómo se forma el grano de polen. Acuérdense ustedes, lo tenemos en el estambre. El estambre tiene la antera. La antera tiene el saco polínico en la parte interna. Este saco polínico está lleno de microsporocitos. Estos microsporocitos son células diploides que entran a la meiosis. Hacen meiosis 1 y meiosis 2, generando 4 microsporas. 4 microsporas. Míralo bien, 4 microsporas. De estas 4 microsporas, cuando las 4 microsporas se separan, cada microspora divide su núcleo una vez. Por lo tanto, cada microspora tiene ahora 2 núcleos. A estos 2 núcleos les dan el nombre de células o núcleos, podríamos decir, ¿de acuerdo? Células o núcleos. Tenemos una que es el núcleo vegetativo, que forma parte de la célula del polen normal. Y tenemos otra, que es la célula generatriz. Así lo llama. A este núcleo como que se diferencia captando un poco de citoplasma. Y dentro del grano de polen hay el núcleo vegetativo y la otra lo podríamos llamar núcleo generatriz. El núcleo generatriz. Bien. Esto es el grano de polen. Y está protegido por 2 capas, la exina y la intina. Creo que eso es fácil de entender, ¿de acuerdo? Exina e intina. Ahora, muchachos, esto da origen al polen. El polen está acá dentro de este saco polínico. Entonces, la célula así como la ves, ya es una célula madura, porque tiene al núcleo vegetativo y al núcleo generatriz. Núcleo vegetativo y núcleo generatriz. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es el grano de polen. Hasta aquí llegamos con el grano de polen. Déjalo ahí un ratito. ¿De acuerdo? Entonces, dejémoslo ahí un ratito. Ya tenemos acá al grano de polen formado. La megasporogénesis se realiza acá. Esto es el pistilo. El pistilo tiene en su estructura una puerta de entrada llamada estigma, un cuello muy largo llamado estilo, y dentro del estilo está el ovario. Y dentro del ovario está lo que nosotros más llamamos óvulo. Esto es el óvulo. Lo llaman óvulo, pero en realidad no es el óvulo. ¿De acuerdo? Esto está formado por 2 capas que lo protegen, que es la primina y la secundina. Tiene un punto de entrada, que es el micrópilo, y acá adentro está lleno de células que se les llama nucelas. Son células diploides, llamadas también células madres de las macrosporas. Esta es básicamente, lo llaman óvulo, pero está mal llamado óvulo, ¿de acuerdo? En realidad esto debería ser el ovario, porque acá está la nucela, que es células que se van a dividir. Entonces, mira, este óvulo, entre comillas, tenemos básicamente 2 capas que lo protegen, primina y secundina, una puerta de entrada, que es el micrópilo, ahora vas a entender para qué, y acá adentro está lleno de células llamadas nucelas, que son células diploides.
¿De acuerdo? Entonces, a estas células dentro de este óvulo, ¿de acuerdo? Las llaman también células madres de las macrosporas. Todo este tejido está alimentado por la chalaza, que es un tejido vascular que atrae la savia desde la planta, y está unido aquí al ovario a través de esta estructura llamada funículo. Esto es el funículo. Y el punto de unión lo llaman placenta, para decir que está implantado dentro del ovario. Bien, ahora, ¿qué ocurre dentro de esta cavidad? O sea, dentro de esto. Vamos a ver lo que ocurre acá, en la nucela, ¿de acuerdo? En la nucela. Acá tenemos en la nucela al megasporocito. Una célula de acá, una célula diploide, llamada megasporocito. Esta célula diploide va a realizar meiosis, ¿de acuerdo? Realiza la meiosis 1 y realiza la meiosis 2, generando 4 megasporas, o sea, 4 células haploides. 4 células haploides. Muy bien. De las 4 células haploides, 3 mueren, 3 se reabsorben, ¿de acuerdo? Y una sola megaspora divide, escúchame bien, divide su núcleo por mitosis 3 veces. ¿Por qué te digo por mitosis? ¿Por qué te digo por mitosis? Te digo por mitosis para que entiendas que estos núcleos no reducen el número cromosómico. Son núcleos haploides y se van a mantener haploides, ¿de acuerdo? Porque la mitosis conserva el número cromosómico. Eso mételo ya bien en tu cabeza. Cuando te dicen división mitótica, la mitosis mantiene el número cromosómico. ¿De acuerdo? En cambio, si te dicen meiosis, cuando te dicen división meiótica, ya, entonces el número cromosómico se va a reducir. Pero cuando te dicen mitosis, ¿de acuerdo? Esto indica que los núcleos van a mantener su número cromosómico. ¿De acuerdo? Entonces, realiza una primera división. 2 núcleos. Realiza una segunda división. De cada núcleo, 2 núcleos más. Y realiza una tercera división. Entonces, de cada núcleo salen 2 núcleos más. Entonces, al final llegamos a tener 8 núcleos haploides. 8 núcleos, ¿de acuerdo? A esta bolsa, con 8 núcleos haploides, le vamos a dar el nombre de saco embrionario inmaduro. Saco embrionario inmaduro, donde hay 8 núcleos haploides funcionales. 8 núcleos haploides funcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mírenlo bien, mírenlo bien. Miren bien cómo se está produciendo este proceso. Ahora observen. Al costado de este saco embrionario inmaduro, ahora, esto, como te digo, se está realizando acá. Esto ya lo has visto. Está acá. ¿De acuerdo? Ese es esto. Una de las células ha hecho todo lo que hemos mencionado ahorita y ha formado el saco embrionario inmaduro. Para que este saco embrionario se convierta en este saco embrionario maduro, tiene que eliminar 5 núcleos. Elimina 5 núcleos. O como quien dice, los bloquea, los anula, no los destruye porque en realidad no los mata, sino que no los deja funcionar, los bloquea. Entonces, ¿cuáles son esos 5 núcleos que van a estar bloqueados? Ya. Al otro lado del micrópilo, acuérdate que esta es la abertura, y a la abertura la llamábamos micrópilo, ¿de acuerdo? Muy bien. Al otro lado del micrópilo, al lado opuesto, aparecen las antípodas. Estas antípodas, coloca mejor a las antípodas. Y estos son 3 núcleos que van a ser destruidos. Las antípodas no funcionan, se bloquean, no funcionan, se anulan. ¿De acuerdo? Y al otro lado, cerca del micrópilo, coloca 2 núcleos juntos, que son las sinérgidas. Entonces, las 2 sinérgidas y las 3 antípodas son básicamente núcleos destruidos, anulados, bloqueados, que no funcionan. ¿De acuerdo? No funcionan. Pero te quedan 3 núcleos. Ya.
Un núcleo es la oósfera, que es el verdadero gameto femenino. El verdadero gameto femenino. Y los otros dos núcleos los llamamos núcleos polares. Entonces, de los 8 núcleos, 5 se han destruido. 2 sinérgidas y 3 antípodas se han destruido, se bloquean, no funcionan. Entonces, ¿qué es lo único que queda vivo dentro del saco embrionario maduro? La oósfera y los núcleos polares. ¿De acuerdo? La oósfera y los núcleos polares. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Aquí vemos lo que va a ocurrir. ¿Se acuerdan ustedes que les había presentado al pistilo? Muy bien. Cuando el polen está maduro, ¿de acuerdo? Que es lo que lo habíamos visto acá. Aquí. Cuando el polen está maduro, el saco polínico se rompe y libera al polen. La salida del polen y la liberación del polen da origen a un proceso llamado polinización. La polinización es la forma como el polen llega desde la antera hasta aquí, hasta el estigma. Cuando el polen llega desde la antera hasta el estigma. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa polinización puede darse por el aire y la llaman anemófila. Puede darse por el agua y la llaman hidrófila. ¿De acuerdo? Puede darse a través del viento, anemófila, el aire, el agua, hidrófila. ¿De acuerdo? Puede darse a través de insectos, entomófila. ¿De acuerdo? Puede darse a través de murciélagos, quiroptemófera, ¿de acuerdo? O quiroptemófila. Puede darse también de manera artificial por el humano, ¿de acuerdo? Y se lo llaman básicamente polinización artificial. Muy bien. Entonces, cuando el polen llega acá al estigma, en el estigma hay un líquido que reconoce al polen de la misma especie. Entonces, este polen, cuando es reconocido por este líquido, el núcleo vegetativo, ¿de acuerdo? El núcleo vegetativo forma el tubo polínico. O sea, el polen germina produciendo este tubo que ingresa a través del estilo y llega hacia el ovario. Ingresa a través del estilo y llega hacia el ovario. Cuando este tubo polínico se está formando, el núcleo generatriz, ¿de acuerdo? El núcleo generatriz empieza a dividirse y se divide una vez más y da origen a 2 núcleos espermáticos. Forma los 2 núcleos espermáticos. ¿De acuerdo? Entonces, estos 2 núcleos espermáticos viajan a través del tubo polínico. El tubo polínico llega y entra por el micrópilo. Por eso te dije, el micrópilo es importante, por ahí va a entrar. Y se pone en contacto con el saco embrionario maduro. ¿De acuerdo? Se pone en contacto con el saco embrionario maduro. Las membranas se fusionan y los 2 se comunican. Entonces, a través de este tubo polínico, ¿de acuerdo? A través de este tubo polínico, ¿de acuerdo? Básicamente, llegan los 2 núcleos espermáticos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aparece algo importante. Los 2 núcleos espermáticos van a generar una doble fecundación. Doble fecundación. ¿De acuerdo? Doble fecundación. Un núcleo espermático se une a la oósfera, que es el verdadero gameto femenino, y se produce el embrión, que es una célula diploide. Se produce el embrión. El otro núcleo espermático busca a los 2 núcleos polares y se fusiona, generando el albúmen, que es una estructura triploide. Yo te había dicho que el albúmen es un tejido nutritivo que alimenta al embrión y lo mantiene vivo durante todo ese momento entre la formación de la semilla y la germinación de la semilla.
Este albumen es importante, es totalmente importante. ¿Sabes por qué? Porque es lo que lo mantiene vivo. Si el albumen se deteriora o se altera, el embrión va a morir porque no tiene quien lo alimente. La unión del embrión con el albumen, ¿de acuerdo? Y estas capas que estaban rodeando, acá está, estas capas que estaban rodeando la primina y la secundina, que estaban rodeando a este saco embrionario, se fusionan y forman lo que nosotros llamamos la semilla. Entonces tenemos al embrión, tenemos el albumen, y esto va a formar junto con las capas a la semilla. Y tenemos ya a la semilla formada. Esta semilla se desarrolla dentro de este ovario y el ovario empieza a desarrollarse y a crecer dando origen al fruto. Por eso hablamos entonces que en las angiospermas la reproducción produce semillas protegidas dentro del fruto. Semillas protegidas dentro del fruto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Esto es la reproducción en plantas. Ya lo hemos visto en todas las etapas, desde las algas, musgos, helechos, gimnospermas, angiospermas. Ahora, entre las gimnospermas y angiospermas, la reproducción asexual se da así, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la reproducción asexual que podemos encontrar en las plantas superiores como gimnospermas o angiospermas. Hay varias formas de reproducción. Por ejemplo, los tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos, como la papa. La papa es un tallo subterráneo. ¿De acuerdo? Este tallo subterráneo, ¿de acuerdo? Este tallo subterráneo tiene meristemo primario. Entonces, si tú alguna vez has visto la papita, la papa tiene esos ojitos, ustedes lo llaman, los ojitos de la papa. Esos ojitos son yemas. Esos ojitos son yemas. Y esas yemas cuando caen, o mejor dicho, cuando están en un ambiente adecuado, van a empezar a dar origen a nuevas ramas y a nuevas raíces. Si alguna vez, por ejemplo, se les ha quedado una papita escondida dentro del cajón de papas que ustedes pueden tener en casa, y esto está ligeramente húmedo y con una pequeña cantidad de luz, se van a dar cuenta que inmediatamente de estos ojitos empiezan a aparecer nuevas ramas y nuevas raíces, que son las que permiten la reproducción asexual. Entonces, los tubérculos son un tipo de reproducción asexual. Son tallos subterráneos que tienen meristemo primario y dan origen a nuevas plantas normales. Eso es una reproducción asexual. Otro es el bulbo. Los bulbos son estructuras. A ver, ¿cómo te lo cuento? ¿Alguna vez has visto una cebolla? Debes haber visto una cebolla. Cuando tienes que picar a la cebolla, en la cebolla hay un disco. Hay un disco medio blanco en la base de esta cebollita que generalmente uno elimina cuando va a cocinarlo. ¿De acuerdo? Este disco está protegido por capas de células, capas de tejido, ¿de acuerdo? Estas capas de células las llamamos catáfilos. ¿De acuerdo? Estas capas los llamamos catáfilos. Ustedes los conocen porque son esas capas de la cebolla que cuando ustedes las cortan se van separando. Bien, esas capas que se llaman catáfilos protegen a estos discos o este disco que lo llamamos bulbo. Lo encontramos en la cebolla, lo encontramos en el ajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese disco tiene la característica de empezar a producir raíces y si tú lo cortas, de cada pedazo vas a dar origen a una nueva planta. Y esa es una forma de reproducción asexual, muy rápida, ¿de acuerdo? Una forma de reproducción asexual muy rápida. Otra son los estolones. ¿Qué son los estolones? Los estolones son ramas, ¿de acuerdo? Ramas que la propia planta deja caer al suelo. En este caso, nadie interviene.
¿De acuerdo? Ahora, esta plantita genera una pequeña rama. Esta plantita genera una pequeña rama que cae al suelo. Esa pequeña rama que cae al suelo vuelve a generar una raíz y genera una nueva plantita. Y otra vez otra rama vuelve a caer y así sucesivamente. Esto lo vemos bastante en el césped o gras y lo vemos bastante en las fresas. En las fresas también ocurre este mismo proceso. Bien. Otro. Esos son los estolones. Mira, los estolones vienen de la misma planta, por favor. Los rizomas son tallos subterráneos que se van reproduciendo por debajo del suelo. O sea, mira, si estás viendo el tallo, hacia la derecha ha lanzado como que una pequeña rama de ese tallo subterráneo y está dando origen a una nueva planta. Y así se va reproduciendo por debajo del suelo. Nosotros no lo vemos. Eso lo hace, por ejemplo, la penca sábila. La penca sábila hace eso. Por debajo del suelo va moviendo el pequeño tallito, generan esas raíces y los helechos también lo hacen de esa manera. ¿De acuerdo? Por debajo del suelo y van apareciendo nuevas plantitas por debajo del suelo. Esos son los rizomas, ¿de acuerdo? Los rizomas. Pero hay otro que es mucho más conocido. Hay otro que es mucho más conocido, ¿de acuerdo? Que son los esquejes. ¿Qué son los esquejes? Los esquejes son, esto ya es básicamente de manera artificial. ¿De acuerdo? De manera artificial. ¿Qué significa esto de manera artificial? Yo le corto una pequeña rama, esa pequeña rama la coloco en un lugar adecuado, la rama va generando pequeñas raíces y de esas raíces generas una nueva planta. Mira, y es una forma de reproducción asexual. Entonces, las plantas superiores, como las gimnospermas y las angiospermas, tienen, aparte de su reproducción sexual, que ya te expliqué, una reproducción asexual. Ahí tienes a los tubérculos, bulbos, estolones, rizomas y esquejes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, vayamos trabajando. Bien. Ahora, como parte, aunque esto ya lo habíamos conversado la semana pasada, habíamos hecho algo acerca de hormonas vegetales, si ustedes lo recuerdan, ¿sí? Muy bien, entonces, habíamos hecho algo de hormonas vegetales la semana pasada. Ya revisamos todo lo que era la parte de reproducción. Ya revisamos todo lo que era la parte de reproducción, tanto sexual como asexual. Hemos visto la alternancia de generaciones en los diferentes grupos vegetales. Y habíamos trabajado también ya con ustedes algo de las hormonas vegetales. Solamente para recapitular, las hormonas vegetales o fitohormonas son sustancias sintetizadas en la planta y que se viajan a través del xilema o el floema para estimular ciertas funciones en diferentes partes. ¿Qué funciones pueden estimular? El crecimiento, el desarrollo o el metabolismo vegetal. Crecimiento, desarrollo y metabolismo vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, muchachitos, las hormonas vegetales controlan un gran número de procesos, dentro de la planta. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente estas hormonas no se producen en glándulas, sino que se producen en tejidos especializados como los meristemos. Tejidos especializados como los meristemos. Acá, en los meristemos primarios, acá, meristemos, ¿de acuerdo? Allí se producen generalmente estas hormonas. La primera son las auxinas, que ya las habíamos conversado. Las auxinas son las que inhiben el crecimiento de las yemas laterales. O sea, detienes, ¿de acuerdo? Detienes. Un minuto, por favor. Un minutito. Lucho, ¿estás en la puerta?
Ya estoy aquí. Disculpen, muchachos, fue un minutito nada más. Como les dije, las auxinas son hormonas que van a estimular el crecimiento en longitud de la planta. Evitan que aparezcan las ramas, pero hacen que la planta crezca en longitud. ¿De acuerdo? Ayuda a la formación de las raíces laterales. Permite la formación del fruto. Produce el gravitavismo. ¿De acuerdo? El gravitavismo. Produce el gravitavismo, ¿cómo se podría decir? El tropismo que se orienta hacia el proceso de gravedad. O sea, ayuda a ir en contra de la gravedad, ¿de acuerdo? Muy bien. Retrasa la caída de las hojas y puede actuar como herbicida, produciendo la muerte o destrucción de estas plantas, ¿de acuerdo? Las giberelinas se encuentran en todos los órganos, pero sobre todo en las semillas inmaduras, y las más conocidas es el ácido giberélico. Incrementa el crecimiento del vástago, que es una estructura que está formando parte de las semillas. La semana pasada lo vimos, ¿se acuerdan? El vástago es el que da origen a las ramas y a las hojas, y está formando parte del cormo. Estimula la división celular y afecta a hojas y tallos. Induce la germinación de las semillas, ¿de acuerdo? En plantas con morfología juvenil diferente de la adulta, modifican esta última y vuelven a la planta juvenil. Inducen la floración, ¿de acuerdo? Y estimulan la germinación del polen y pueden producir frutos partenocárpicos, o sea, frutos sin germinar. La partenocarpia es frutos que no han tenido fecundación, o sea, son frutos haploides que no producen semillas, solamente desarrolla el fruto sin ningún tipo de fecundación. Son las giberelinas. Las citoquininas son las que permiten el crecimiento y estimulan la división celular, inhiben el desarrollo de las raíces laterales, rompen la latencia de las yemas, detienen la caída de las hojas, retrasan el envejecimiento de los órganos vegetales, promueven la expansión celular en los cotiledones y hojas y promueven el desarrollo de los cloroplastos. Si se habrán dado cuenta, estas tres hormonas, las auxinas, las giberelinas y las citoquininas, son hormonas de estímulo, son las que ayudan a estimular la función vegetal. Hacen que la planta crezca, que la planta produzca ramas, que produzca raíces, estimula la germinación de las semillas, todo ese proceso, ¿de acuerdo? En cambio, las hormonas vegetales como el ácido abscísico. El ácido abscísico es una hormona del envejecimiento vegetal. Envejece básicamente a la planta. ¿De acuerdo? Envejece a la planta. Cierra los estomas durante el proceso de estrés, o sea, cuando falta agua, la planta cierra los estomas para evitar justamente que ocurra una deshidratación brusca. Inhibe el crecimiento del tallo, provoca la senescencia y abscisión de las hojas. ¿Qué es eso? Senescencia y abscisión es la caída de las hojas, ¿de acuerdo? Cuando las hojas se caen, e induce a mantener la latencia de ciertas especies. En invierno, por ejemplo, el ácido abscísico hace que la planta pierda ramas y pierda hojas y parezca que la planta está muerta. Pero en realidad no está muerta, sino que está dormida, esperando una nueva etapa de reproducción. Y el etileno, que es la última hormona que habíamos conversado. El etileno se produce por acción de las hormonas producidas básicamente por la auxina. La auxina estimula la formación del etileno, por ejemplo. Y el etileno lo producen los frutos. El mismo fruto produce su etileno. Este gas que es liberado por estas frutas ayuda a la maduración. Ayuda a la maduración. Por eso es que algunas veces ustedes no se habrán dado cuenta, pero, o algunas sí. Por ejemplo, cuando la mamá compra una palta y la palta está muy verde, la envuelven en un papel y la dejan reposar por unos días. Cuando la van a ver, la paltita ya maduró. Es que el gas que se libera ayuda a esta maduración. ¿De acuerdo? Incluso el gas que libera la fruta, en este caso la palta, por ejemplo, cuando tú cortas la palta, el gas hace que la palta se ennegrezca. Ese gas que produce la propia planta hace que la palta se ennegrezca. Nosotros lo llamamos como oxidación de la palta, pero es justamente por la acción de este gas, el gas etileno. ¿De acuerdo? Entonces, este gas ayuda a la maduración de los frutos,
ayuda al envejecimiento de la planta, hace que las hojas, flores y frutos caigan, ¿de acuerdo? Se separen de la planta. ¿Por qué? Porque está produciendo una maduración. Hay que tener cuidado en esto, ¿de acuerdo? El etileno se produce por la propia planta, por sus propios frutos, para ayudar a la maduración. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener cuidado, sobre todo en aquellas personas que venden flores o venden frutos o frutas. Hay que tener cuidado porque tiene que haber un espacio ventilado, si no la fruta se va a malograr en poquísimo tiempo por acción del etileno. Estas son las hormonas vegetales, muchachos. Hormonas vegetales. Ya las habíamos repasado la vez pasada, pero acá tienen un dato más que les puede servir a darle un dato adicional. La clase normal sería hasta acá, porque ya hemos acabado lo que es reproducción vegetal y hormonas vegetales. Pero acá les estoy dejando un plus adicional, muchachos, ¿de acuerdo? Les estoy dando un dato adicional acerca de lo que es la zoología. ¿De acuerdo? La zoología. ¿De acuerdo? Vamos a hablar o vamos a adelantarles esto. Ya por el tiempo no lo vamos a poder explicar ahora, pero se los dejo para que ustedes lo repasen. ¿De acuerdo? No está en su separata del PDF que les han mandado, pero acá tienen algunos criterios que nos van a permitir a nosotros clasificar al reino animal, de acuerdo a su organización tisular, de acuerdo a su desarrollo embrionario, de acuerdo a el blastoporo, ¿de acuerdo? De acuerdo a las cavidades que vamos a encontrar dentro de un organismo animal, de acuerdo a cómo se subdivide el cuerpo del animal y de acuerdo a las simetrías que vamos a encontrar, las simetrías o los cortes que le vamos a dar a la planta, o al animal. Y acá tienen las características generales que identifican al reino animal. Características generales que identifican al reino animal. Se los dejo, muchachos, para que ustedes ya vayan dándole una lectura para poder trabajar la próxima semana. Acá tienen a toda la clasificación, o por lo menos la gran clasificación de los invertebrados o animales inferiores que no tienen columna vertebral ni ¿cómo se llama? Sistema nervioso organizado. ¿De acuerdo? Acá tienen una breve descripción de las poríferas o las esponjas. Tienen a los celenterios onidarios. Tienen a los ctenóforos o los famosos peines de mar. Tienen a los rotíferos. Tienen a los platelmintos. Tienen a los gusanos cilíndricos, los nemátodos. Tienen a los anélidos, los gusanos anillados. Tienen a los artrópodos, ¿de acuerdo? Acá tenemos a los moluscos. Acá tenemos a los artrópodos, que es el grupo más grande de invertebrados, ¿de acuerdo? El grupo más grande de invertebrados, donde encontramos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los miriápodos, ¿de acuerdo? Ya tienen a los equinodérmicos, que son los animales con estrellas, o las estrellas o los erizos que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es los invertebrados. Y después aparecemos con los cordados que van a dar origen a los vertebrados. Dentro de los vertebrados tenemos a los condricties, los peces condricties, los peces osteicties, ¿de acuerdo? A los anfibios, a los reptiles, a las aves y por último a los mamíferos. ¿De acuerdo? A los mamíferos. Lo tienen ahí, muchachos. Les estoy dando esto para que ustedes lo vayan revisando. No es parte todavía del tema. De repente la próxima semana lo podemos revisar con tranquilidad, pero esto es un adelanto para que ustedes lo vayan revisando. Ya tienen todo lo que es plantas. Hemos hecho todo plantas, hasta tejidos, reproducción y hormonas. Ya está completo. Y acá tienen ya una clasificación mucho más completa de los animales, para que ya vayan dándole una repasada, para que vayan entendiendo cómo se trabaja el reino animal. Así que los dejo, muchachos, con esto. Necesito que lo revisen, pero por favor revísenlo. No me dejen con el esto de que se los envío por gusto, porque en realidad es un plus adicional muy fuerte. Es todo el reino animal que ustedes pueden revisar
Así que estudienlo, por favor, y quiero que para la próxima semana tenga una mayor capacidad de respuesta. Muy pocos responden para la clase. Así que espero que lo revisen y lo trabajen. ¿De acuerdo? Porque es un adicional para que ustedes lo puedan trabajar. Me voy despidiendo. Miss Chaza, me voy despidiendo. Muchísimas gracias.